En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias por nuestra vida, Señor. Queremos darte gracias por la salud, por el trabajo, por la vida de todos nuestros seres queridos, Padre Santo, y por permitirnos, Señor, llegar hasta el día de hoy, Padre Santo. Te pedimos y te invocamos a ti, Espíritu Divino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que en esta noche seas tú el que guíe nuestras palabras, guíe nuestro entendimiento y nuestro espíritu, para que no solamente seamos proclamadores, Señor, de tu palabra, sino también podamos entenderla, interiorizarla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, por todas nuestras ofensas. Somos pecadores, Señor, delante de ti, y necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu bondad y misericordia, Señor. Ve en nosotros a tu Hijo amado Jesucristo y ayúdanos en nuestras batallas, ayúdanos en nuestros desiertos, en nuestras tribulaciones y en nuestras debilidades, Señor. No te apartes de nosotros, Padre Santo, no te apartes de nosotros. Tú santifícanos, fortalécenos y danos la esperanza que necesitamos para continuar luchando y viviendo. En tus manos colocamos nuestras almas, Señor, y te pedimos que a través de los sacramentos nos sanes, nos bendigas y nos cures el alma, Señor. En esta noche quiero pedirte la bendición de todas las personas que están en este momento con nosotros haciendo este ejercicio, y aquellos, Señor, que en su momento van a sacar tiempo para escuchar tu palabra y meditar lo que aquí estudiamos, Señor, con toda la intención de poder conocer tu palabra, Padre Santo, y conocer tu voluntad todopoderosa. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro hogar, ven a nuestra vida, ven, Señor, a todo lo que hacemos, todos nuestros proyectos. Bendice este año 2023, bendice los proyectos de cada uno de nuestros seres queridos, amigos y familiares. Bendice a Colombia, Señor, derrama tu espíritu sobre toda Colombia, para que en algún momento podamos alcanzar la paz y el progreso que todos necesitamos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno en el capítulo número 7 del libro de Números. Ofrendas para la consagración del santuario. El día en que Moisés terminó de construir el santuario, lo consagró con aceite junto con todos los utensilios del santuario y los del altar. Luego los jefes de las tribus, los que habían ayudado a hacer el censo, fueron y presentaron al Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, es decir, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Todo esto lo pusieron delante del santuario. Entonces el Señor dijo a Moisés: recíbeles las carretas y los bueyes, y dáselos a los levitas para que los usen en los trabajos relacionados con la tienda del encuentro, según el trabajo que cada uno de ellos realiza. Moisés recibió las carretas y los bueyes y los repartió entre los levitas. A los descendientes de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes.
que era lo que necesitaban para sus trabajos. A los descendientes de Merari les dio 4 carretas y 8 bueyes, que era lo que necesitaban para hacer su trabajo, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En cambio, a los descendientes de Kehat no les dio carreta ni bueyes, porque las cosas sagradas que ellos tenían que transportar debían llevarlas en hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus llevaron sus ofrendas y las pusieron delante del altar. Entonces el Señor dijo a Moisés: cada día será un jefe de tribu distinto el que lleve su ofrenda para la consagración del altar. El primer día llevó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1430 gramos y un tazón de plata que pesaba 770 gramos, según el peso oficial del santuario. Ambos llenos de la mejor harina, amasada con aceite, para la ofrenda de cereales. Además, un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para ofrecerlo como holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y por último, para el sacrificio de reconciliación, 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día llevó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar, y ofrendó lo mismo que Naasón. El tercer día llevó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El cuarto día llevó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El quinto día llevó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón, y ofrendó lo mismo que los demás. El sexto día llevó su ofrenda Eliasaf, hijo de Reuel, jefe de la tribu de Gad, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El séptimo día llevó su ofrenda Elisamá, hijo de Amiú, jefe de la tribu de Efraín, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El octavo día llevó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El noveno día llevó su ofrenda Abidán, hijo de Gidoní, jefe de la tribu de Benjamín, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El décimo día llevó su ofrenda Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El día 11 llevó su ofrenda Pagiel, jefe de Ocrán, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser.
y ofrendó lo mismo que los anteriores. El día 12 llevó su ofrenda a Irá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí, y ofrendó lo mismo que los anteriores. Así pues, cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus de Israel ofrecieron 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 1430 gramos y cada tazón 770 gramos. En total, la plata de todas las bandejas y de todos los tazones pesaba 26.400 gramos, según el peso oficial del santuario. Había también 12 cucharones de oro llenos de incienso, que pesaban 110 gramos cada uno, según el peso oficial del santuario. El oro de todos los cucharones pesaba en total 1.320 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus correspondientes ofrendas de cereales, y 12 chivos para el sacrificio por el pecado. Los animales para el sacrificio de reconciliación fueron en total 24 becerros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar, después de su consagración. Cuando Moisés entró en la tienda del encuentro para hablar con el Señor, escuchó que el Señor le hablaba desde encima de la tapa del arca de la alianza, de entre los dos seres alados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo número 7 del libro de Números. ¿Por qué se llama Números? Porque si nos damos cuenta, se hace una especial dedicación a describir números, a describir las cantidades que sucedían o que se entregaban, se ofrendaban. O sea, en este libro encontramos muchos números, muchas cantidades, pero estas no se colocan porque Dios le dio la gana, se colocan porque tienen una razón de ser. El capítulo número 7 del cuarto libro de la Biblia nos habla acerca de un tema especial, y es la adoración a Dios. En este capítulo podemos ver cómo, después que se terminó de construir el lugar santo donde iba a reposar el arca de la alianza, y por medio de ella iba a estar la presencia pura de Dios, Moisés, como mediador, consagra con aceite, símbolo del Espíritu Santo, consagra el santuario, lugar de adoración, consagra todos los utensilios del santuario, ornamentos que se utilizan para los sacrificios y para la adoración de Dios, y sobre todo se consagra el altar, que es el lugar donde se expresa mayormente la adoración a Dios por medio de los sacrificios. Recordemos que en este santuario nosotros tenemos una serie de unos tipos de sacrificios. Entre los más importantes tenemos el sacrificio de holocausto, que es el de adoración, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa,
el sacrificio de reconciliación y la ofrenda de cereales. Todo eso lo podemos nosotros encontrar ya sintetizado en un solo sacrificio en la Eucaristía católica. Todos esos sacrificios se resumen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se actualiza en cada Eucaristía, todos los días, en todas partes donde la Iglesia Católica oficia una Eucaristía. Podemos encontrar aquí cómo el Señor recibe una serie de ofrendas para poder movilizar el santuario. Recordemos que Israel está en un desierto y que se encuentra movilizándose de la tierra de esclavitud, como es Egipto, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de la libertad. Entonces, ellos tienen que movilizarse, tienen que moverse desde Egipto hacia Canaán, deben movilizarse, y por eso el santuario, el tabernáculo o el lugar del encuentro tiene que ser algo que se pueda mover. Pero como es algo sagrado, ultra sagrado, porque es la presencia del Dios vivo. El Dios vivo está ahí, presente, para recibir la adoración del pueblo de Israel y para comunicar su voluntad por medio de Moisés a su pueblo. Es así como se necesitan 12 bueyes, y los jefes de cada tribu, son 12 tribus que componen al pueblo de Israel. Por eso el número 12 en la Biblia significa nación, significa pueblo, el número 12. Cada uno de ellos se unen dos jefes y le entregan al santuario, le ofrecen al santuario, le ofrendan al santuario 2 bueyes, un buey cada 2 líderes de tribu, dando 6 bueyes. Y cada uno de ellos va a donar, va a ofrendar un buey que va a ser usado para poder transportar el santuario, el tabernáculo o en la tienda del encuentro cuando ellos tengan que movilizarse por el desierto hacia la tierra prometida. Luego Dios le dice a Moisés que reciba los bueyes, las carretas y las reparta entre los levitas, que es la tribu que va a ejecutar el sacerdocio. Los hombres levitas que cumplan las condiciones para ser sacerdotes del Dios Altísimo, del Antiguo Testamento, de la Alianza del Monte Sinaí, son los que se van a encargar o van a recibir esta ofrenda. Y le entrega a los hijos de Gersón, le entrega 2 carretas y 4 bueyes para que ellos movilicen lo que ya nosotros vimos en capítulos anteriores, lo que le tocaba a esa familia o a ese clan dentro de los levitas. Y luego le entrega 4 carretas y 8 bueyes a los de Merarí, porque ellos van a necesitar más bueyes y más carretas para transportar lo que a ellos les toca de partes del santuario. No dándole nada de esto a los de Kehat, porque ellos tienen que llevar las cosas sagradas, ellos tienen que llevarla en hombros, ¿sí? Las cosas sagradas. Ahora, el Señor quiere enseñarle al pueblo de Israel varias cosas. Lo primero, que la adoración la tiene que hacer el pueblo en su totalidad. Dios debe recibir la adoración del pueblo, de la nación entera. Por eso van las 12 tribus a ofrendar. Ahora, van a ofrendar cada líder
en el orden en que Él lo estableció, en que iban a movilizarse por el desierto. Recuerdan capítulos anteriores, como iban a ir así como un relojito, comenzando con Judá, y tenía a 3 tribus más, 2 tribus más. Luego venía a Aser, 2 tribus más, Efraín, 2 tribus más, y así hasta completar todas las tribus. Entonces Dios quiere que todos lo adoren, presenten su adoración. Pero en primera instancia que sea de manera individual, o sea, que las ofrendas en primera instancia cada uno de ellos, Dios lo reconoce su adoración de manera conjunta como nación y pueblo, como nosotros como iglesia, cuando nos reunimos en la Eucaristía, pero también quiere reconocer individualmente la adoración. Por eso es que hace que cada representante vaya un día de los 12 que se establecen para este momento de adoración y de consagración del santuario. Pero hace otra cosa más el Señor. Quiere irlos adoctrinando, o quiere irlos enseñando, catequizarlos mejor. Adoctrinando no, catequizarlos. Y recibe la misma ofrenda de los 12 jefes de las 12 tribus. ¿Para qué? Para evitar la competencia, para evitar la soberbia, para evitar que una tribu intente imponerse sobre otra. Dios en la adoración quiere que todos lo adoremos con el mismo corazón amoroso, con el mismo corazón abierto y con el mismo corazón humilde. Dios no hace acepción de entre sus hijos. Cuando estamos frente a Dios, somos iguales en dignidad, pero a la vez somos individuos. Nos ama individualmente en nuestra singularidad, en nuestra personalidad y en nuestra configuración única. Eso lo hace Dios y eso hace parte de la adoración. Dios nos quiere unidos en comunión. Quiere que su pueblo, que su iglesia lo adore en comunión, pero también quiere que lo adoremos cada uno desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva, pero sin creernos el uno más que el otro, la una más que la otra. Entonces Dios catequiza al pueblo de Israel. Por eso es que nosotros encontramos que el Señor todos los días, los 12 días, vemos cómo al primero, a Naasón, de la tribu de Judá, porque es la tribu más importante, porque de ahí viene el Mesías, arranca, pero su ofrenda es la misma que los otros 11. Es la misma. Todos los demás van a ofrecer lo mismo. Y el Señor se encarga de escribir en la palabra de Dios cada uno de ellos con su nombre, con su origen y la tribu que estaba haciendo el ofrecimiento un día cada uno de ellos. Por eso es importante este capítulo, porque este capítulo es de adoración. ¿Adoración dónde? En el santuario. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en el santuario, se manifiesta en la parroquia, se manifiesta en el altar. Recordemos que lo que estamos celebrando, lo que está celebrando el pueblo de Israel, estas ofrendas es por la consagración del santuario, donde Dios hace presencia, la consagración del altar y de los utensilios que se utilizan en los sacrificios. Sí, eso no lo podemos perder de vista. Y por último, este hermoso capítulo termina con que, voy a leerlo nuevamente, cuando Moisés entró en la tienda del encuentro para hablar con Dios, para encontrarse con Dios, escuchó que el Señor le hablaba de una manera, ya no en la mente de él, de una manera, de un susurro, así como hablaba con Elías, así como hablaba con
Samuel cuando lo llamaba, así como le habló a el mismo Moisés en la zarza ardiente, así como le habló a Pablo en el camino a Damasco. Así habla el Señor, que lo hacía desde encima de la tapa del arca de la alianza, de entre los dos seres alados. Esta es la manera y el lugar en que Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Sobre los dos querubines que estaban sobre la tapa de oro que cubría el arca de la alianza. ¿Y qué había en el arca de la alianza? Tres cosas maravillosas. Primero, estaba el maná, el pan bajado del cielo. Una jarra con 2 kilos de maná, o sea, el pan que baja del cielo. Ahí estaba el maná. Segundo, estaban las tablas de la ley que Dios había escrito con su propio dedo, la ley, las normas morales, lo que el hombre tiene que cumplir para estar en armonía con Dios y con sus semejantes. Esos son los mandamientos. Y tercero, el palo o el báculo de Aarón que retoñó, símbolo de la resurrección, símbolo de el mandato y del pastoreo de Cristo. Entonces, dentro del arca estaba la simbología de Jesús. El que estaba ahí representado, el pan bajado del cielo, la ley, la palabra de Dios y el retoño de Dios, la voz de mando, el báculo de mando, el báculo misericordioso, el báculo milagroso, el báculo que resucita, que retoña, ¿verdad? Ese era Jesús. Jesús hablaba por medio del arca de la alianza, en la alianza del monte Sinaí. Nosotros tenemos que tenerlo claro. De pronto eso, nuestros sacerdotes no hacen énfasis en esa catequesis de tener esa diferencia. Decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero nosotros debemos conocer muy bien los nombres de esas dos alianzas. La alianza del monte Sinaí, que es la que hace Dios con Moisés, con el pueblo de Israel, y a Aarón como sumo sacerdote, y el sábado como día de reposo, de descanso. Y la que hace Jesucristo con los apóstoles y la iglesia es la alianza del monte Sión, porque se hace en la tierra prometida. La alianza del Antiguo Testamento se hace en Egipto. En el monte Sinaí es Egipto, y representa a Agar, la esposa esclava de Abraham. Mientras que la alianza del monte Sión se hace en Jerusalén, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, cuando Cristo está siendo crucificado. Ahí se forja la alianza del monte Sión, como mediador Jesucristo, como sumo sacerdote Jesucristo, como día de descanso el domingo, como intercesora la Santa Virgen María, como Paráclito el Espíritu Santo. Por eso tenemos nuevas leyes, nuevos mandamientos y todo lo demás. Eso tenemos que tenerlo muy claro para lo que vamos a seguir estudiando. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios hablaba a través en su santuario, en medio del altar, con sus sacerdotes levitas, como Moisés, como mediador, a través del arca de la alianza, para la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar hoy de la diferencia, o ahora en la actualidad. Dios hablaba en la alianza del monte Sinaí por medio del arca de la alianza, en el santuario y en el templo de Jerusalén. Pero ya con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya con la alianza del monte Sión activa, ¿dónde habla Cristo? ¿Dónde habla Dios? ¿Dónde podemos encontrar y hablar con Dios, así como Moisés hablaba con Dios sobre
la tapa del Arca de la Alianza. Primero que todo vamos a ver el destino del templo del Antiguo Testamento. Vámonos al Evangelio de San Mateo. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 2. Dice, Jesús anuncia que el templo será destruido. Y después veremos por qué. Jesús salió del templo y ya se iba, cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo, ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese santuario del Antiguo Testamento, el tabernáculo, cuando ellos llegan a la tierra prometida, lo mantienen, intentan hacerlo de una manera, hasta que los unifica David, pero por el pecado de David con Betsabé, Dios no le permite que le edifique un santuario. El santuario lo edifica su hijo, el rey Salomón, que se conoce como el primer templo de Jerusalén. Se pasa de este santuario que estamos viendo en Números capítulo 7 y ya se hace una majestuosísima obra de arte y de ingeniería que, para mi concepto, debió ser catalogada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Jerusalén era un templo bastante reconocido a nivel mundial de esa época. Y el primer templo de Jerusalén comenzó, el pueblo de Israel comenzó a corromperse. Los mismos sacerdotes comenzaron a corromperse, los profetas comenzaron a corromperse. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, podemos encontrar qué pasó con el primer templo de Jerusalén y lo que pasó con la gente de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se llevó al rey Josías y a toda su familia. A él le sacó los ojos y antes de sacarle los ojos mató a sus hijos. Luego se llevó a él y a toda la nobleza y a la gente importante para Babilonia. Destruyeron el templo de Jerusalén, se llevaron los utensilios de oro, de plata y todo lo que había en el santuario de Jerusalén se lo llevaron para Babilonia. Allá en Babilonia se burlaron de todas esas cosas. En el libro de Daniel podemos encontrar más detalles de todo lo que pasó con los utensilios del primer templo. Luego pasan 70 años y después de 70 años el pueblo de Israel, a través de la ordenanza del rey Darío, de los medos y de los persas, le da la orden a Esdras, Nehemías y a todos los que estaban allá en Babilonia para que regresen a Jerusalén y se les permite reconstruir el segundo templo de Jerusalén. El segundo templo de Jerusalén es modernizado por Herodes el Grande. Y es el que está hablando Jesús. Pero así como el centro de la fe iba a ser movida para Roma, los romanos en el año 70 hacen cumplir la palabra de Jesús. Destruyen el segundo templo de Jerusalén. Ese del que se estaban enorgulleciendo los discípulos. Los discípulos se enorgullecían de la majestuosidad del templo de Jerusalén y se lo muestran a Jesús. Y es ahí donde Jesús les dice, este templo que ustedes están viendo no va a quedar piedra sobre piedra, se va a acabar, se va a terminar. Y vamos a ver por qué. Entonces, el templo de la alianza del monte Sinaí queda destruido. Lo destruye el imperio romano bajo el cargo del emperador Tito. Él era general primero y de años más adelante se convierte en el emperador Tito.
año 70. Podemos verlos en las crónicas de Josefo, que es el historiador judío. Ahora, vamos a ver cuál es el santuario en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Vámonos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Jesús purifica el templo. Todavía estamos en el templo de Jerusalén, el templo del Antiguo Testamento. Miren lo que pasa. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo, el templo del Antiguo Testamento, y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se han trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. El nuevo templo de Dios es el cuerpo de Cristo. Lo está diciendo Jesús y lo dice Juan en el Evangelio de San Juan. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que el nuevo templo de Dios es el cuerpo de Cristo. Donde esté Cristo presente, ahí es el templo. Donde esté Cristo presente, debemos adorar a Dios. Debemos llevarle nuestras ofrendas. Debemos buscarlo. Cristo nos está definiendo que Él es el nuevo templo de Dios. Ahora, ¿dónde lo vamos a adorar? Si no tenemos lugar físico para adorarlo, ¿dónde lo vamos a adorar? ¿Qué pasa si este templo es destruido? Se nos ha dicho durante siglos y milenios que el templo de Jerusalén, y Jerusalén es el lugar donde hay que adorar a Dios, hay que ir a Jerusalén. El mismo Jesús tuvo que transportarse y cuando llega allá encuentra un mercado, no la casa de adoración, ni la casa de respeto, ni la casa para encontrarse y escuchar a Dios, sino para vender y hacerse ricos y para tumbar a la gente. No para adorar a Dios. ¿Dónde entonces en el Nuevo Testamento vamos a adorar a Dios? Vamos a ver qué nos dice el mismo apóstol Juan en Juan 4, versículos del 13 al 26. Juan 4, del 13 al 26. Dice, está hablando con la mujer samaritana. Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed,
porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Jesús nos da el agua y nos convierte en manantial para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Miren, fíjense que cuando ella se da cuenta que él es un profeta de Dios, le toca el punto de la adoración. Enseguida cambia. Ella enseguida aprovecha para preguntarle: ajá, Señor, ¿dónde entonces debemos realmente adorar a Dios? Jesús le contesta: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La manera, ya en el Nuevo Testamento, es Jesús el que nos enseña cómo debemos adorar a Dios, en espíritu y en verdad. No va a ser en un lugar específico, en un monte o en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Donde esté Cristo presente, ahí va a ser el lugar de adoración de Dios Padre. Donde esté Cristo expuesto, ahí va a ser el lugar de adoración. Por eso nuestra amada Iglesia Católica tiene el reservorio y tiene el lugar donde está el Santísimo expuesto, que es la presencia real de Cristo. Por eso en toda parroquia, en cualquier parte del planeta Tierra, donde esté expuesto Cristo en la forma de hostia consagrada, ahí podemos nosotros llegar a adorar a Dios Padre, a Dios Hijo, por medio de Dios Espíritu. Esa es la nueva forma de adoración. Ya los seres humanos no tienen que viajar desde lejanas tierras a Jerusalén para llegar al templo de Jerusalén. Ya cada comunidad donde un sacerdote, donde un obispo consagre la hostia y se convierta en Cristo mismo, ahí tú como cristiano, tú como adorador en espíritu y en verdad, puedes llegar a adorar a Dios como lo hacían los antiguos judíos en el templo de Jerusalén y como hacían los judíos de Números o los israelitas de Número 7 para adorar a Dios que hablaba a Moisés desde la tapa del arca de la alianza. Pero vamos a ver
vamos a ver, vamos a seguir confirmando, Henry, pero ¿quién dice que la hostia consagrada es Cristo? Eso es absurdo, Henry. Como en un pedazo de pan, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, el Dios que creó el universo entero, va a estar presente. Vamos a dejar que Jesús, como dice la samaritana, cuando regrese, cuando venga, nos lo explique todo. Vamos a ver qué nos enseña Cristo. No el Papa, no Pedro, no el Padre Luis Toro, no el Papa Francisco, no o cualquier jesuita o cualquier santo de lo que hemos... No, Jesucristo. Jesucristo, de las palabras de Jesús. Vámonos a Juan capítulo 6. Capítulo 6, el capítulo de la Eucaristía. Capítulo 6, versículos del 25 al 71. 25 al 71. Jesús, el pan de vida. Recordemos que en el arca de la alianza, por medio de la cual, por encima de la cual hablaba Dios a Moisés y al pueblo de Israel, estaba el maná, el pan bajado del cielo. Dice, Jesús, el pan de vida. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. La Eucaristía es una señal milagrosa. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esto es la Eucaristía. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Le preguntaron. Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. O sea, que le crean a Jesús, no a cualquier gringo del siglo XIX o cualquier alemán del siglo XV que algún día se levantó diciendo que tuvo una visión y que Dios lo mandó a él o a ella a reconstruir la iglesia. No. Hay que escuchar a la iglesia y a Cristo mismo. A Él, a más nadie. Dice, le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo, y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre ese pan. Así como la mujer samaritana le decía, dame de esa agua para beber y así no tenga que venir otra vez, sino que esté siempre sin sed. Allá era agua, aquí es pan. Agua es para la sed, el pan para el hambre. Las dos necesidades fundamentales del ser humano. Porque el pan, bueno, ellos le pidieron, y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que Él me ha dado,
sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios, todos los que miran, cuando los católicos vamos al Santísimo, ¿qué hacemos con Jesús? Lo miramos, lo contemplamos ahí expuesto, le hablamos, lo adoramos. Todo aquel que mira al Hijo del Hombre y creen en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Y Jesús está hablando en presente continuo, en un presente, en un hoy continuo. Por esto, los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Jesús baja del cielo cada vez que el sacerdote consagra la hostia. Jesús desciende por obra y gracia del Espíritu Santo y se queda con nosotros. Eso es un misterio de fe. No se necesita meterle razón, se necesita meterle espíritu. Y los que murmuran de la Eucaristía son como esos judíos de cabeza dura. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar, dejen de protestar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan bajado del cielo. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo, el pan que baja, presente continuo, que bajó, que bajará, no, que baja siempre. Quien come de él no muere, quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? ¿Y es que acaso los católicos son carnívoros? Como dicen algunos pastores protestantes. Es que cómo vamos, esa doctrina diabólica de los católicos, comer a Cristo, comer la carne de Cristo, dicen ellos. Absurdo, así como los judíos. Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que no come de la carne de Cristo ni bebe de la sangre de Cristo no tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mi comunión, por eso se llama la Santa Comunión, y yo vivo unido a él. Cristo está hablando en presente continuo, en un presente que se actualiza. Eso es muy importante. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron sus antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm.
Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Quiénes son los que protestan contra la Eucaristía, contra la comunión y contra el cuerpo de Cristo y se burlan y lo profanan y hablan estupideces y en contra de la Eucaristía? Ahí están. Y le voy a dar una clave del 666. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando o lo que estaban protestando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Recuerden lo que le estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana. Mi Padre quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús le está diciendo que la Eucaristía, que su cuerpo y que su sangre es verdadera comida. Y que todo el que comulga está en comunión con él. Y los judíos murmuraban, protestaban por esto, porque no les cabía en la cabeza eso. Pero Jesús les dice: esto es espíritu y verdad, porque la comunión se hace cuerpo y sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo, es la potencia del Espíritu Santo que hace que eso sea posible, aunque no lo entendamos, aunque supere nuestra conciencia humana. Hay que respetarlo y aceptarlo. Ahora, dice: pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Cuando tú reconoces la comunión como Cristo mismo, cuando tú te acercas a la Eucaristía con reverencia, con amor, con entusiasmo, con necesidad, con sed, con hambre, es porque el Padre te ha llevado a Cristo. Palabras de Jesús, no mías. Palabras de Jesús. Cuando tú te acercas a la comunión y comulgas, es porque el Padre te ha enviado. Y ahora viene, quien escribe este evangelio es Juan, que escribe el Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 6 y viene el versículo 66. Y dice: desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. O sea, el anticristo es aquel que andaba con Jesús y después lo abandonó, lo dejó, porque lo que Jesús enseña no lo soporta y por eso se va en busca de otras ideas, de otras doctrinas y de otras fantasías que le llenen lo que él busca o lo que ella busca, pero no la verdad, no lo que es en espíritu y en verdad. Luego dice: Jesús les preguntó a los 12 discípulos, a su iglesia: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro, el Papa, le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. O sea, siempre dentro de la iglesia va a haber un diablo. El mismo Jesús tuvo un diablo dentro de su propia camada, dentro de sus compañeros, dentro de sus llaves, dentro de sus amigos, de sus discípulos. Siempre vamos a encontrar pastores,
sacerdotes, diáconos, laicos, monjas, malos, perversos, desviados. Pero eso no significa que la iglesia de Cristo esté corrupta, que esté corrompida, que sea la equivocada. No. Porque un sacerdote violó a un niño o unos niños, tiene que pagar él. Porque son sus decisiones, no la iglesia. Aunque la iglesia sufre y mucho por eso. Para la gloria de Dios. Vamos entonces, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero eso es el testimonio de Juan. En la palabra de Dios se dice que para que el testimonio sea verdadero se necesitan 2 testigos. Llamo al estrado al apóstol Pablo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Algo importantísimo que debemos recordar los católicos cuando se nos cuestiona nuestra fe. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Dice: Dios da a conocer sus secretos por medio del Espíritu. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder, o sea, Satanás y las fuerzas oscuras. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Nadie en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, hubiese pensado de que Dios iba a estar contenido en una comunión y que iba a poder estar expuesto y ser adorado en cualquier parte del planeta Tierra por cualquier ser humano que lo buscara en espíritu y en verdad. Por eso todas las parroquias católicas tienen el Santísimo, o el lugar de la reserva, donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Y es el lugar más sagrado de nuestra parroquia y de nuestras ciudades y de nuestros municipios. Dice: estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Dios quería dársenos en abundancia. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Dios quería estar contenido en una Eucaristía, y eso no se lo puede impedir nadie. Nadie, ningún pastor evangélico, ningún ateo, ningún agnóstico, ningún satánico, nada. Si Dios quiere estar presente ahí, lo va a estar. Y eso nos lo revela el Espíritu Santo. Ok, las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas, escuchen bien, con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. El que no comprende el misterio de la Eucaristía, simple y llanamente no tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu de Dios. No puede comprenderlo, no puede aceptarlo, no puede vivirlo, no puede disfrutarlo. ¿Sí? Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no entiende el misterio de la Eucaristía, el que no entiende el misterio de la virginidad de María, el que no entiende el misterio de la concepción, de la inmaculada concepción de María, el que no entiende
el dogma de la asunción de María es una persona que no tiene al Espíritu Santo. Todo el que blasfema, todo el que habla mal de la Virgen María, es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue Él el que llenó a la Virgen María, fue Él el que guió a la Virgen María, fue Él el que preservó por las características y por el valor de Cristo. A la Virgen María la preservó, la salvó del pecado, la salvó del pecado. No permitió que el pecado la contaminara, para que Cristo pudiera estar en ella sin ningún problema. ¿Sí? Ok, entonces, cuando nosotros los católicos hablamos de cosas espirituales y los protestantes no lo entienden, es porque ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo dice Pablo. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Tonterías. Y tenemos muchos casos. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si no aceptan, si no comprenden, es problema de ellos. Pero nosotros seguimos la enseñanza de Jesús. Ahora vamos a escuchar el testimonio de San Pablo, hablando del cuerpo y la sangre de Cristo y la Eucaristía. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 34. Esto es doctrina católica pura para la defensa de nuestra fe y la evangelización de nuestros hermanos católicos. Yo lo recibo y así como lo recibo se lo transmito a ustedes. Ojalá ustedes en amor en Cristo lo transmitan a su familia, a sus amigos y a todos los que conocen, para que no caigan en las manos de las iglesias protestantes y abandonen al rebaño verdadero de Cristo. Dice, la cena del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez la transmití. Habla Pablo. Pablo no conoció a Jesús. Pablo no estuvo en la última cena. Él la recibió tiempo después. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan bajado del cielo. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Nunca dijo, esto es símbolo, o esto simbolizará, o esto parecerá. No, esto es mi cuerpo. Y siendo Dios, lo hacía posible. Que muera en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es una orden que Cristo le da a su iglesia. La Eucaristía es una orden de Cristo. Por eso no la podemos quitar. Por eso no la podemos suplantar con el rosario, con ayunos, con oración. No, la Eucaristía tiene primacía porque es el sacrificio que hace la iglesia con Cristo a Dios Padre por el perdón de los pecados de la humanidad. Dice, así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta es la nueva alianza, la alianza del monte Sión, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así. Cristo es el pan consagrado y la sangre consagrada. Y el vino consagrado. Cristo es presencia pura. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Lo dice Pablo. Está escrito en la palabra de Dios.
No es invento de la iglesia, ni de los papas, ni de los curas. Está escrito en la palabra de Dios. Todo aquel que come de manera indicta de este pan y bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata, digamos que el mensaje de Pablo es claro, ¿sí? Todo aquel que come y bebe se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo. Come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, comunión. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Si yo tengo en una parroquia, estoy haciendo la Eucaristía, el sacerdote, por poder del Espíritu Santo, hace de que Jesús baje y se postre o sea presente en la Eucaristía. Y Cristo está ahí, entonces ahí podemos adorar a Dios. Donde esté Cristo presente podemos adorar a Dios, porque Cristo es el nuevo templo de Dios. Donde está Cristo presente, ahí podemos adorar a Dios. Entonces, el Santísimo es el nuevo lugar donde podemos encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso la invitación es a que siempre vayamos al Santísimo, le dediquemos media hora, una hora, lo que nosotros sintamos necesario, y le hablemos como Moisés le hablaba, y escuchemos como Moisés escuchaba cuando estaban en el santuario y en el tabernáculo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.